Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes hoy sábado 24 de diciembre el episodio número 120. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio por Facebook y por YouTube, todos los sábados a las 5 de la tarde. Contaremos con invitados consagrados como el día de hoy, que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenas tardes a todos, papá, mamás, docentes. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado durante el 2022 e invitándote a que nos escribas y compartas para el 2023 todos los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube o como por Instagram en @yotescucho.podcast. Y agradezco de todo corazón el estar acompañada de maravillosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Chile. Realmente a todos gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Y mamá, papá, docente, empecemos ya. Este maravilloso podcast 24 de diciembre, Navidad. Estoy segurísima que nos estás viendo acompañado de tu familia o estás teniendo un momento para poder descansar y relajarte, unos minutitos para poder desconectarte, para poder respirar, porque el día de hoy el podcast simplemente es un podcast más que especial, que va a ayudarte más bien a disfrutar de lo que es la Navidad con tu familia. Porque si yo te menciono, mamá, papá, docente, la palabra Navidad, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Estoy segura que pueden venir regalos, el árbol navideño, los abrazos, Papá Noel, trineos, el pavo, la mesa, películas, la misa, en fin, muchas imágenes o símbolos que se asocian con todo lo que hemos aprendido desde pequeños, y podríamos conversar sobre muchísimas imágenes más, pero hoy vamos a ver lo que hay detrás de esa imagen, es decir,
¿Cuál es tu expresión, mamá, papá, docente, cuando piensas en la familia que vendrá esta noche a tu hogar? ¿Cuál es la sensación que tienes al ver a tus pequeños, a tus adolescentes acercándose al árbol de Navidad, tratando de descubrir sus regalos? ¿Qué hay detrás, mamá, papá, de la imagen de esa persona especial que compartía su presencia en diciembre contigo, pero hoy ya no está? Pues hoy hablaremos, mamá, papá, sobre las emociones, pero las emociones en esta fecha tan especial, las emociones en Navidad. Y para abordarlo a plenitud, me encuentro acompañada de una invitada de lujo, gran amiga y parte de la familia de Yo Te Escucho, la psicóloga y psicoterapeuta Suzette Noriega de Zen Consultores. Buenas tardes, Suzette, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz de compartir contigo y todo tu público esta tarde ya en la previa de Navidad. Ya en unas horitas nada más todos vamos a estar comiendo, espero que pavo, pollo, cerdo, dependiendo de los gustos de cada familia. Lo importante es estar todos unidos y disfrutar de ese amor, de la solidaridad que implica esta fiesta tan especial, ¿no? Tal vez algunos con mucha melancolía porque falta alguien en nuestra mesa. Por otro lado, hay personas que suelen ponerse muy sensibles, ¿no? Por el hecho de que también existe algunas personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sobre las emociones y la Navidad. Así es, papá, mamá. Entonces, ahora que ya conoces nuestro tema y a nuestra invitada especial, pues participa con nosotros, cuéntanos tu historia porque acompañaremos tus mensajes, tu chat y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Aunque el día de hoy estamos un poco más frescas con un poquito de agua, un poquito de jugo para poder pasar esta tarde un poco calurosa. Papá, mamá, nuevamente gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por seguirnos hoy 24 de diciembre del 2022. Gracias por mantenernos siempre en sintonía. Y este mes más que interesante llega justamente gracias a uno de nuestros auspiciadores que ha estado con nosotros apostando durante este año por nosotros. Así es que quieres armonizar, papá, mamá, esta Navidad tu hogar y sus diversos ambientes con aromas que contribuyan en la motivación, la alegría, la calma, la reducción de estrés y el descanso tan necesario para tu hijo TDAH, pues Mosimu Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados, cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo. Visítalos en Facebook e Instagram o comunícate por WhatsApp al 987-956-109 y recibe la mejor orientación en sus variedades y descuentos de diciembre, porque Mosimu Lifestyle son productos y accesorios con estilo para tu día a día. Suzette, creo que no solo los niños, creo que también los adultos estamos experimentando y hoy más que nunca emociones, y más aún porque este es nuestro primer año post pandemia, entonces prácticamente es una Navidad un poquito más especial, ¿no? Estamos esperando por ahí el juguete esperado o el familiar esperado o ver a los amigos de toda la vida que no veíamos antes, tal vez hasta el hecho mismo de querer relajarnos un poco, pues porque ya estamos prácticamente algunos de vacaciones o tomándonos, ¿no? Algunos días o momentos más especiales para poder respirar, ¿no? Es un mes que, como tú comentaste al inicio, despierta emociones, ¿no? Y cómo las podemos manejar, porque muchas personas, como tú también has comentado, vamos a estar enfrentando situaciones que justamente se van a efervecer o se van a manifestar aún más aún con los recuerdos en estas fechas. Entonces quiere decir, Suzette, que estamos como que abriendo una cajita de Pandora emocional. Claro, Carla, lo primero que hay que tener en cuenta es de que a nosotros las emociones nos avisan constantemente de situaciones a las que nos enfrentamos. Hay que recordar que no tenemos emociones positivas o emociones negativas, sino que todas nuestras emociones son válidas y son emociones necesarias para nosotros y para nuestra supervivencia. Ahora, lo que sí existen son dos tipos de emociones: emociones agradables y emociones desagradables. Pero cada una de nuestras emociones a nosotros nos ayuda a identificar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida.
Si yo siento alegría, es porque yo tengo la interpretación y la percepción de que yo he hecho y he conseguido algo que yo quería, algo satisfactorio para mí. Si yo siento amor, es porque estoy disfrutando al lado de las personas que yo quiero, a las personas que yo valoro, y este amor también lo expresamos a través de abrazos, a través de caricias, ¿no? Por otro lado, tenemos estas emociones desagradables que no siempre nos gusta sentir, que no siempre nos gusta experimentar, como puede ser la tristeza. De pronto esta Navidad que yo tenía la costumbre de estar en casa del abuelito y de pronto ya no está el abuelito que corone la mesa navideña, entonces esa sensación de pérdida me va a producir a mí esta tristeza. Por otro lado tenemos el miedo, ¿no? Este miedo que también se desencadena cuando nosotros sentimos que estamos amenazados, este miedo de que nosotros no podemos controlar las cosas. Entonces puede ser también de que estemos en la mesa y mira, y tenemos dos cosas totalmente distintas, ¿no? Por un lado tenemos el hecho de estar post pandemia y de reunirnos con personas a las cuales no hemos visto durante muchos años, y sobre todo esto pasa en los adolescentes, porque tenemos adolescentes que pues dejaron de ver como que a la familia y a frecuentar cuando tenían pues entre 8 y 9 años, y ahorita ya los tenemos de 11 y 12 años, y a mí me ha pasado mucho en la consulta que me decían, ¿no? Ahora para volver a la presencialidad del colegio, y decían, ¿y si nadie me reconoce? ¿Y si no saben cómo soy? Porque yo he cambiado. Y claro, porque en ellos el cambio físico, producto del paso de la pubertad a la adolescencia, es marcado, ¿no? Entonces eso también genera este miedo, esta ansiedad de si van a poder ser aceptados o no van a poder ser aceptados. Entonces en realidad en nuestra mesa navideña también vamos a tener por otro lado los papás que están preocupados por el hecho de que de pronto estamos en estado de emergencia, cómo está el país. Entonces, todas estas son variables que de todas maneras van a salir durante esta noche buena y que va a ser inevitable porque es parte de nuestra forma de reaccionar como seres humanos. Así es, por eso, papá, mamá, desde el punto de vista de la psicología, cuán importante es aprovechar estos momentos que a veces no se tienen durante el año, cuando la comunicación o la conversación, ¿no?, que nosotros podemos tener con nuestros hijos en la mesa, 5 minutitos, 10 minutitos o regreso del trabajo, tal vez no sea tan potente y tan poderosa como sí lo puede hacer, como sí lo puede ser ahora que estamos aprovechando un momento especial, que podemos tener un poco más de tiempo y que podemos pedirle a nuestros hijos que abran un poquito ese corazón y nos hablen desde el punto de vista emocional. Sí, es fundamental, ¿no? De que empecemos siempre con la pregunta, ¿no? Hoy vamos a la casa de la abuelita y ¿cómo te sientes?, ¿no? Entonces es una pregunta tan amplia que nos va a permitir a nosotros poder dejarlos a ellos que se expresen. Igual cuando son muy pequeñitos, estamos hablando de 7, 8 años, también preguntarles, ¿no? Y también es importante validar sus emociones. O sea, si a mí me dice, tengo miedo, yo no puedo decirle, pero ¿cómo vas a tener miedo si vas a la casa de tu abuelo? Donde tu abuelo no te va a pasar nada. Entonces, en ese momento yo estoy invalidando su emoción. Antes de yo juzgar la emoción que mi hijo pueda tener, lo que yo tengo que hacer es preguntarle, ¿por qué? Que yo creo que la palabra clave del año ha sido esa, ¿no? El por qué. Si tienes miedo, ¿por qué? Entonces ayudarlos a ellos a poder expresarse. Y si sienten miedo, decir ya, yo entiendo tu miedo, pero a mí me gustaría saber por qué lo estás sintiendo. Quiero que me pongas en contexto, quiero que me cuentes qué es lo que está pasando, o si estás triste, también la pregunta es ¿por qué? Tal vez con las emociones agradables no es necesariamente importante, ¿no?, preguntar el por qué, pero también es bueno que nosotros lo sepamos, porque de esta manera también nos va a permitir que conozcamos cómo es este mundo emocional que tiene nuestro hijo, saber qué cosas le alegran y saber qué cosas no le alegran, porque de pronto decimos, uy, ¿a ti qué te picó que andas tan contentito?, ¿no? Entonces, pero al final no sabemos el por qué, y eso hace que de alguna forma nos empecemos a alejar de nuestros hijos.
y ayudarlos con este proceso de preguntas Suzette, a hacerlos conscientes, ¿no? A veces nosotros en la pedagogía, cuando vemos un alumno que ha recibido una nota y está sumamente emocionado, le digo, ¿estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque me saqué una A. ¿Qué hiciste para obtener esta A? ¿Qué hiciste para obtener este AD? Y de repente te dan una lista de acciones que han realizado que les permiten ser conscientes de que esas herramientas son las que tienen que seguir usando. A nivel emocional, como Suzette te está comentando, esto también puede ser una maravillosa herramienta. El por qué. ¿Por qué te estás sintiendo triste? ¿Por qué te estás sintiendo alegre? ¿Qué hay detrás de esa emoción? ¿Qué acciones? ¿Qué situaciones son las que están viniendo? Y por eso es tan importante este proceso de comunicación. Y Suzette, mencionaste una serie de emociones al inicio del podcast, pero creo que los adultos, o si no, dime tú si es un mito, tal vez nosotros lo miramos desde una perspectiva tal vez muy sesgada, pero el adulto en estas épocas del año, una de las emociones que podría caracterizarlo es la tristeza, la melancolía. Claro, dependiendo de la forma en cómo uno lo enfoque, ¿no? Y dependiendo de la interpretación que tengo. En consulta se ha visto muchas veces en donde vienen, pues no, adultos y dicen, no, que la Navidad me deprime. ¿Y por qué? Porque está muy relacionada con eventos previos de la vida en donde tal vez hubieron carencias. Pueden ser carencias emocionales, la ausencia de alguna figura, no, es que mi papá era médico y hacía guardia todos los 24, o mi mamá se la pasaba volando de pronto y no estaba y no nos acompañaba. Entonces, o los papás estaban en un proceso. Entonces pueden haber eventos específicos dentro de la vida de cada uno de nosotros que nos marquen y terminamos asociándolo con la fecha. Pero para eso también es importante que nosotros nos hagamos la misma pregunta: ¿por qué la Navidad me causa melancolía? Y también es momento de empezar a cerrar esos círculos y recordar que nosotros como adultos ya tenemos el control de la situación, que no es la misma situación que como cuando teníamos 8 años, 10 años, 7 años, en donde nuestras cosas no dependían de nosotros, ¿no? Asumir que tenemos el control de nuestra propia felicidad y que eso es importante, ¿no? No dejar que la felicidad dependa de alguien más o dependa de cuánta plata tengo yo en mi cuenta o que dependa pues mi capacidad de gasto o el hecho de que yo tenga pareja o no la tenga, sino la felicidad depende de la actitud con la cual nosotros estamos viendo el mundo que nos rodea. No podemos esperar tener o conseguir algo para recién ser felices. Y eso pues pasa muchísimo en Navidad, ¿no? No tengo plata para comprar, no tengo plata para poner un pavo, entonces esta va a ser una Navidad triste, cuando en realidad son ideas distorsionadas que estamos teniendo. Y eso es también parte de la línea a la que quería caminar contigo, papá, mamá, porque nosotros como adultos, como te refuerza Suzette y yo también lo suscribo, eres tú quien tiene el control de tus pensamientos, el control de tus emociones. Entonces, como pensemos es como vamos a actuar. Entonces, papá, mamá, cuán importante es que ahora en Navidad puedas hacer este stop para reflexionar y que esa reflexión te ayude también a ti a tenerlo como estrategia para poder trabajar y reflexionar hoy día con tus hijos de cuán importante es tener a la familia, de que es importante tratar de generar estas emociones que, si bien es cierto, como Suzette te comenta, no tienen ningún título, no tiene ninguna etiqueta, pero vamos a llamar ese conjunto de las emociones positivas, lo que te llene, lo que te motive, lo que te haga suspirar y lo que te haga sentir que hay alegría esta noche en tu hogar. Estuve también, Suzette, buscando un poco de información con respecto a la Navidad y las emociones y me encontré con una terminología muy interesante que vi este año que se llama la depresión blanca, que también se conoce como el blues de Navidad o el Christmas loop, ¿no? Que tiene una serie de características muy interesantes y tal vez nos podrías poner un poco en contexto de cuándo es que estas emociones o sensaciones de tal vez tristeza o melancolía, ¿no? Que tú mencionas, podrían ya darse a pasar a este punto de una depresión blanca. ¿Cómo podemos reconocer si un adulto puede estar caminando por este proceso?
Primero, para hacer un diagnóstico de depresión tenemos que tener en cuenta características clínicas que sean significativas por un lapso mínimo de tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que yo diga, ay, hoy amanecí depre, ¿no? Y es porque, ay, sí, hoy no quiero levantarme de la cama, y es un día, son eventos aislados y no podríamos catalogarle en sí como un trastorno del estado de ánimo, en este caso depresión. Entonces, pero lo que sí suele suceder es que tenemos estos periodos en donde estás entre una semana antes, ¿no? Que la gente ya empieza a sentir esta melancolía, que muchas veces está relacionada a procesos de duelo no resueltos. Entonces, las personas tienen desmotivación, tienen sentimientos de tristeza, vacíos, sensación de soledad, añoranza por el pasado, y esto puede influir a que empiecen a experimentar ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Que también por otro lado tengan cambios en su apetito, ¿no? Tengan más hambre o de pronto menos hambre, en su sueño, o duerman mucho o duerman poco, que sí parecerían ser síntomas clínicos de una depresión, pero ahí hay que siempre estar muy atentos a la cantidad de tiempo en la que esto se da, ¿no? Y creo que hoy en día, papá, mamá, cuando nosotros encontramos a un adulto o un amigo que ya está pasando por estos puntos importantes que Suzette te comenta, creo que ya no es un tabú decirle, ve al psicólogo, ¿no? Es momento de ir, date un saltito, yo te puedo recomendar a alguien, porque creo que ese sería el mejor camino, ¿verdad? Sí, porque nosotros no podemos pretender decirle a alguien que lo vemos con esas características, de pronto decirle, ¿no? Pero ánimos, tú puedes, ¿no? Yo te apoyo, sí, ya, levántate, báñate, porque eso no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente, ¿por qué? Porque puede ser un tema neuroquímico, o de pronto puede haber, como les digo, ¿no? Un tema del pasado que esté saliendo, o un tema del presente que esté no resuelto. Entonces sí es importante que antes de nosotros enfocarnos y en estar ahí como cheerleaders, ¿no? Dándole ánimos a la persona para que salga, ayudemos a que tome control de la situación, haciendo algo para que pueda restablecerse, ¿no? Y es buscando ayuda profesional. También tenemos hoy día, papá, en Navidad, familias que pasaron por la situación del COVID. ¿Cuántos niños tenemos que han perdido a sus papás? O un porcentaje también importante de niños que también debido a la pandemia se han ido, e imagino, como tú comentabas al inicio del podcast, esa situación tan difícil de justamente ver pues un espacio de tu mesa vacía porque alguien importante se fue debido al COVID. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias que han pasado por este proceso pandémico? Porque no es una situación que haya sido solo para un país, no ha sido una pandemia, ha sido una situación mundial, se ha expuesto, ha salido en televisión, o sea, quiere decir que ha habido mucha información en donde los miembros de la familia han manejado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que esta Navidad pues haya un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, sabiendo que tenemos esta historia detrás? Yo creo que es importante siempre honrar a nuestros muertos, ¿no? Recordarlos es importante, pero no recordarlos desde la tristeza, sino recordarlos desde la alegría y recordarlos desde el amor, ¿no? El hecho que ya no nos acompañen físicamente no significa que no estén con nosotros, porque al final nosotros vamos cambiando, ¿no? Así como la lluvia, ¿no? Que la lluvia cae a la tierra y la tierra puede sembrar y puede tener frutos. Entonces al final es un proceso, y cuando lo recordemos esta noche, recordemos anécdotas, cosas agradables, porque tampoco no podemos negarle a los niños que sus padres ya no existen porque no están físicamente, porque sus padres sí existen, ya no los acompañan físicamente, pero sí es importante tenerlos siempre presentes en la memoria, y no podemos nosotros hacer que los niños se escapen de ese recuerdo, porque lo que tenemos que hacer es reforzar esos recuerdos y esos eventos positivos que han tenido, para que de esta manera sus corazoncitos, ¿no? También se llenen de mucho amor y se llenen de alegría de saber que pues que mamá, que papá los ha abrazado, los ha querido y que siempre los va a acompañar. Y esto también, Suzette, se puede aplicar para aquellas familias que han perdido un ser querido que no necesariamente puede haber sido por el COVID, sino para alguna otra circunstancia. Claro, en realidad para todo proceso de duelo, ¿no? Para todo proceso de duelo sí es importante, ¿no? Recordar a todos desde el amor, recordar desde la alegría. Y esto también entonces nos permite trabajar
Suced con una palabra importante que podría ser la resiliencia. ¿Caería la resiliencia como parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros también para poder superar este proceso? Claro, en realidad yo creo que todos los que estamos ahora emocionalmente estables somos ya personas resilientes, ¿no? Porque el nivel de estrés al cual hemos estado sometidos durante la pandemia ha sido tan elevado que pues nos ha vuelto sobrevivientes a todos, ¿no? Sobrevivientes físicamente y sobrevivientes también emocionalmente, porque no se nos ha llegado a apretar ese botoncito que ha sacado muchísimas cosas que algunas veces teníamos aquí dentro, y si es que no las teníamos, apareció por el miedo y la incertidumbre a lo desconocido, ¿no? Y Suced, gracias a todos nuestros oyentes que siempre nos escriben, que nos saludan, que están con nosotros, sobre todo en esta fecha, ya conectándose un poquito. Tenemos una de nuestras oyentes que nos dice: mi hija está actualmente perdiendo la magia y la ilusión de la Navidad. ¿Esto es algo que suele suceder dependiendo de situaciones como la pandemia, o es algo que ya viene calando los últimos años? Ahora los chicos están cada vez más informados, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos ponen en Google Santa existe, entonces les va a salir no, Santa no existe. De pronto Siri existe, Rodolfo R, ¿no? Uh-huh. Y Siri les va a decir no, no existe. Entonces es importante que nuestros niños sepan que son personajes inventados para alegrarnos a cada uno nuestras vidas, y que como tal, pues la ilusión es esa, no es la ilusión de un personaje que es parte de un cuento, que es parte de una fantasía, y que lo traemos a nuestro mundo como una representación de la fiesta. Entonces, de esta manera, pues nosotros los involucramos a ellos, ¿no? Ahora, también es importante que nosotros los pongamos a ellos, a nuestros hijos, un poco en contexto, porque la Navidad no es cuestión de recibir regalos, sino también es todo aquello que yo pueda dar. Entonces yo como familia también tengo que propiciar eso, o entre los mismos miembros de mi clan familiar, o tal vez ver e involucrar a los chicos, ¿no? De llevar a los semáforos alguna cosita, o participar en alguna recolección de regalos o recolección de ropa, y no solo para Navidad, sino esto tiene que hacerse durante todo el año, ¿no? Porque el compartir no solo es navideño. Porque por un lado tenemos que tener en cuenta siempre nuestro autocuidado, pero también hay que recordar que felicidad es dar a los demás. Dar a los demás a nosotros nos produce felicidad. Y recordar que en esta fecha, que si tenemos la oportunidad de estar con papá, con mamá, es porque estamos vivos, ¿no? Porque como tú dices, Suced, la vida es bella, la vida es maravillosa, y tenemos que aprovechar cada segundo con los que tenemos al lado. Justamente papá, mamá, recordemos junto a Suced también que tuvimos un bonito programa sobre el síndrome del niño hiperregalado, y ya con Suced también, si buscan nuestros podcasts de nuestro primer y segundo año, también hemos hablado con ella acerca de estas características de tener a los hijos altamente regalados, llenos de regalos, cuando los regalos no tienen un sentido, cuando los regalos no tienen un concepto, una razón de ser. Y Suced, cuando nosotros entonces, papá, mamá, se preguntará si mi hijo entonces está un poco desmotivado, un poco melancólico, o yo también estoy bastante melancólico, pero vamos al tema de nuestros hijos cuando están pequeñitos, ¿no? Cuando tienen estas emociones de tristeza, emociones que todavía ellos están pues recién reconociendo, todavía no le ponen una etiqueta como tal. ¿Quiénes pueden ayudar desde casa a canalizar todo ese proceso para ir viendo pues cómo están nuestros hijos? Hay que darnos cuenta en sus actitudes, ¿no? En la forma en cómo se están desenvolviendo, si es que en verdad está relacionado a la Navidad, porque también acá hay otro factor, que es el tema del cierre del ciclo académico. Y tenemos casos en los cuales pues hay niños a los que les fascina ir al colegio, y el hecho de no ir también ya les produce una sensación de tristeza, y es: ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Porque en el colegio juego con mis amigos, espero el recreo con tantas ansias. Entonces también hay que empezar a diferenciar si es que es por la Navidad o si es que es por el cierre del año académico, o tal vez es por el miedo a lo que vaya a suceder en el verano. Entonces volvemos a nuestra pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El por qué? Y la única forma es, si son muy pequeñitos, hacerlo a través del juego, ¿no? Entonces hay que sentarnos
y a través del juego empezar a armar historias, ¿no? Entonces automáticamente ellos van a poder describir un poco sus preocupaciones y todo lo que les está sucediendo en su mundo interior. Entonces, si sacamos unos peluches y vamos a jugar, ¿no? Entonces, ¿y cómo se siente, no? ¿Y por qué se siente triste? Ahí ellos van a empezar a hablar a través de la interpretación de algún personaje. Hay que recordar que los niños no somos como los adultos, ¿no? Que lo puedo sentar y preguntarle de manera directa, sino que tengo que hacerlo a través del juego, siempre a través del juego. Y ahora en Navidad, a través justamente de los regalos que vaya a recibir, de los momentos especiales que va a compartir, creo que tienes, papá, mamá, herramientas, tienes estrategias, y justamente como te está conversando y te está compartiendo Suzette, pues todo lo que puedes utilizar para poder ayudar a tu hijo a tener una comunicación mucho más efectiva. Y algo que también podría estar relacionado un poco con el tema de las emociones, podrían ser también las expectativas que tienen nuestros hijos. Por ejemplo, ver expectativa versus realidad, ¿no? Estamos pasando, como comentaste, una situación difícil, una situación en donde papá, mamá ya no tiene la capacidad económica que tenía antes. Estamos pasando por momentos en donde todos estamos un poco cuidando la billetera, pero nuestros hijos terminan el año con ciertas expectativas, ¿no? De Santa Claus y de los regalos, y eso también puede generar cambios en sus emociones. Claro, hay que ser siempre muy honestos con los niños. Obvio que nunca hay que hablar desde la carencia y decirles no hay plata, porque eso es mentira, ¿no? Entonces no hay que mentirles, ¿no? Hay que ser honestos, sino hay que decirles, mira, el presupuesto para tu regalo es este. Entonces, si vas a escoger algo que se ajuste a nuestro presupuesto. O sea, si tú quieres tu iPhone 14, pues yo tengo que explicarle a mi hijo que está fuera de mi presupuesto, con la total honestidad, ¿no? No tengo dinero para esto, me parece que es algo muy lujoso como para que lo manejes a tu edad. Ya cuando trabajes lo puedes comprar, pero en todo caso plantearles opciones que sean realistas, ¿no? Y que de ellos también venga esta aterrizada y de ser conscientes de cuál es la situación económica que están atravesando en casa, y si es que hay para regalos o si es que de pronto no hay. Porque si es que no hay, también es totalmente válido. Aquí el tema es que ellos tengan conocimiento, ¿no? Yo no voy a esperar al último día para recién decirles, o el mismo día decirles que esperabas un regalo, no piña, no hay nada, ¿no? Entonces, porque esas falsas expectativas o dejar que su mente crezca, pues es lo que los lleva a ellos a la desilusión. Ahora, si yo no tengo dinero para comprar los regalos para los miembros de la casa, también me puedo sentar con mis hijos a construir los regalos, ¿no? A través de artesanías o tal vez usando piedritas y decorándolas. Siempre hay un montón de cosas interesantes que uno puede hacer, puede buscar en las redes para que se puedan ayudar a ponerse creativos, porque en realidad no hay excusas, ¿no? Sí, y además papá, mamá, y me hace recordar Sucede, en nuestro podcast del síndrome del niño hiperregalado también te dejamos consejos y sugerencias de qué detallitos puedes tú crear, justamente que no sean expectativas monetarias, que no te generen ningún gasto económico más que el papel, el lápiz, colores, plumones y, como te dice Sucede, muchísima creatividad. Y Suzette, no quisiera dejar pasar también en nuestro podcast, ya que estamos hablando de emociones, pues nuestros niños con autismo, ¿no? Nuestros niños TEA, nuestros niños que estas fechas navideñas más bien están llenos de emociones no tan agradables, porque saben que en estas fechas vienen los pirotécnicos, que en estas fechas vienen los fuegos artificiales, y que ellos tienen una hipersensibilidad particular y que ellos justamente se afectan al momento de tener todos estos ruidos excesivos o la cantidad de gente en la calle o el movimiento. Entonces generan ciertas emociones que ellos no pueden controlar con tanta facilidad. ¿Qué recomendación podríamos darles a estas familias? Primero es contarles y adelantarlos a lo que va a suceder. Si yo voy a ir a un centro comercial que tiene mucha cantidad de gente, yo puedo pasarle videos y decirle, mira, esto va a estar así, ¿tú crees que te vas a sentir cómodo? ¿Te gustaría ir o no? A ver cómo te sientes, y darle siempre la opción de que si la intensidad no la puede manejar, poder retirarnos inmediatamente, ¿no? Pero ya habiendo él visto, ¿no? Conociendo de manera previa qué es lo que va a suceder. Igual para la misma noche, ¿no? Esta noche del 24
Hay que tener en cuenta pues que si yo sé que van a haber fuegos artificiales, yo puedo ya enseñarle antes a través de un video cómo es, cómo suena y que él no va a poder tener el control. Entonces, en estos casos, tomar mis previsiones, comprarme esos audífonos, esos no, tapones de oídos, los tapones, entonces, o darle la opción de que él escoja, de que primero puede estar atento y en la medida si se va sintiendo incómodo o perturbado, él va a tener la opción de ponerse los tapones. Ahora aquí en ambos casos es importante siempre preparar a la persona. Correcto. Para estos dos acontecimientos que pueden ser muy embargadores para él. Y en esa línea tratando de trabajar emociones con nuestros hijos, una situación que también puede generar emoción mucho más fuerte en esta Navidad es cuando papá y mamá están separados, ¿no? Creo que es un momento también importante, papá, mamá, que no lo quiero dejar escapar porque es un momento en donde creo que Sucede y yo hemos compartido con niños que vienen de papis, mamis separados, en donde a veces hay ciertas angustias. Sucede nos va a profundizar un poquito más de cómo hacer para poder contener a estos pequeñitos que saben que tal vez una fecha con mamá, tal vez otra fecha con papá, o en el caso que papá y mamá estén en esa disyuntiva, ¿qué recomendarles tanto a los pequeños o tal vez a los papás, ¿no? En cuanto a las decisiones que también tienen que tomar para que, a pesar de estar separados, pues sus hijos pasen una bonita Navidad. Como tú dices, primero hay que informarles a los chicos. Navidad la pasas con mamá o con papá y Año Nuevo, separarse siempre las fechas y turnándose, tal vez usando un calendario o viendo alguna salida, ¿no? Y es importante que los niños sepan de las decisiones que ustedes toman. Si de pronto ya vas a pasar 24 de la noche con mamá, pero ya 25, 11 de la mañana papá te va a ir a recoger, entonces así ya estamos dándole ese control. Ahora, también hay que tener en claro que 24 en la noche no solo es Navidad, ¿no? Sino es 24 y 25. Entonces, para que ellos también sepan que también van a pasar Navidad con papá o Navidad con mamá, entonces van a poder pasarla con los dos. En el caso de que de pronto los papás decidan pasarlo juntos, también los papás tienen que ponerse de acuerdo en la cantidad de regalos, para que el niño no esté hiper regalado, ¿no? Y después también comprometerse a generar un ambiente de armonía y de paz, porque en realidad no vale que estén en una misma habitación con toda la familia siempre y cuando cada uno va a estar en una esquina, porque esta tensión se va a poder percibir, ¿no? Si es que no se creen capaces de poder afrontar la situación, es mejor pasarla separados, y así se le evita el estrés al pequeño. Y va a disfrutar, y esas emociones que habíamos pues colocado en este cajoncito de las positivas se van a manifestar, la alegría, ¿no? Felicidad, mucha armonía, como te dice Sucede. Entonces, tratar de que esta Navidad, todas las acciones que realicemos, todas las situaciones que nosotros llevemos a cabo, sean para generar emociones que sean positivas para nuestros hijos y también positivas para nosotros mismos. Sucede. Y esto entonces me lleva a jalar una palabrita que, así como vimos la palabra resiliencia, ¿qué pasa con aquellos adultos, por ejemplo, que nos encontramos y podemos tener amigos en donde nos dicen, ay, a mí no me gusta mucho la Navidad no es lo mío, mira, a veces hasta me siento un poco incómodo de tener tanta gente o de mirar tanta gente, ¿no? Y me vuelvo un poco Grinch, ¿no? Y ya no quiero exponerme tanto. Entonces es porque creo que ahí pueden haber algunas emociones también que están un poco escondidas, como tú comentaste al inicio, y hay una palabra que se me viene a la mente que puede ser el relativizar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explorar esa palabra dentro de estos adultos que no están tan a gusto con este proceso navideño? Ahora acá lo importante es de que hay que verlo no como una celebración necesariamente de una fiesta religiosa, porque eso es lo que le pasa a muchos adultos, ¿no? Sino hay que verlo como una excusa, ¿no? Hay que verlo como una excusa para demostrar amor, es una excusa de demostrar afecto, es la excusa perfecta para que podamos compartir y que podamos reunirnos con personas que no podemos ver durante todo el año y de pronto decimos, no, tenemos que juntarnos porque es Navidad.
Entonces hay que ver el lado positivo de eso, de que es la excusa para poder compartir independientemente pues, ¿no? del tema de la fiesta en sí o del nacimiento del niño Jesús para los que no son católicos o tengan alguna otra religión. Entonces eso también va a hacer que uno se pueda adaptar más a estas circunstancias. Y si es que tú eres adulto y en realidad no te gusta la Navidad, pues es momento que empieces a explorar por qué no te gusta, ¿no? Qué cosas son las que te estaban moviendo y qué te está haciendo que no te reconcilies con esta fecha. Porque también hay que reconciliarnos con esta fecha por eventos que hayamos vivido, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Ahora, también es importante que como adultos también sepamos expresar nuestras emociones, ¿no? Yo siento, yo pienso, yo quiero, yo necesito. Y es tan interesante su sed porque en realidad muchos adultos sienten de que tienen que estar afrontando la situación de que en Navidad, si no me ven feliz, entonces no encajo, ¿no? Navidad tiene que ser todo sonrisas y Navidad tiene que ser todo alegría, pero yo no soy así y es como una sociedad que me está imponiendo a tener una serie de acciones y a poner gestos y tener un rostro totalmente de sonrisas, alegría navideño cuando yo no me siento así y esto puede generar, como tú dices, estas emociones que van muy alineadas con el estrés. Sí, ahora también hay que ponernos como que en contexto de que en realidad no necesitamos que sea Navidad para ser felices, ¿no? Sino que la alegría, la felicidad y el hecho de compartir amor es de todos los días del año. Entonces, si tú no te sientes feliz en Navidad, vamos a preguntarnos cómo te has estado sintiendo durante todo el año. Porque muchas veces uno se da cuenta más en Navidad. ¿Por qué? Porque es como que se nota más la diferencia. Pero tal vez es una persona que ya está haciendo una distimia, ¿no? Que es como que una tristeza a largo plazo y ya está así hace mucho tiempo. Entonces ya necesitaría una intervención psicoterapéutica. Pero me ha gustado muchísimo su sed y creo papá, mamá como adultos y si tienes algún compañero de trabajo, si tienes un amigo, si tienes un familiar que pasa por esta situación, creo que un secreto muy, muy bonito que ha compartido su sed y un secreto psicológico es tratar de mirarlo como una excusa, ¿no? Tratar de verlo como ese lado, porque creo que una bonita manera de poder afrontarlo es justamente generar, ok, Navidad parece que es un ritual, entonces crea tu propio ritual. Si diciembre tal vez, mi querido oyente, mi querida comunidad, y tú también, papá, mamá, si ves que para tu hijo también, que tal vez tenga alguna dificultad, que tal vez se le tenga también alguna situación navideña, entonces creo que una bonita manera de ver de diciembre es tratar de generar tus propios hábitos, ¿no? La Navidad tiene una serie de ritos, bueno, entonces yo también voy a crear mis ritos en Navidad, algo que me haga sentir feliz, algo que me haga sentir cómodo, algo que me haga sentir pues maravilloso, bueno, relativizo para que todo, ¿no? Tratar de llevarlo de la mejor manera posible y creo que tu estrategia y el poder crear algunos hábitos nos harían pues más partícipes de este mes. ¿Qué otros tips, qué otras estrategias podríamos utilizar para tal vez afrontar de una mejor manera pues este momento de diciembre? Ahora también tenemos otro grupo, ¿no? Que es la gente que en verdad no tiene amigos, ¿no? Entonces no tienen con quién compartir. Entonces eso también eso es el otro lado, ¿no? El otro lado de la historia, en donde también hay que preguntarnos qué tan importante es para nosotros tener amigos y qué estamos haciendo para conservarlos y para tenerlos. Entonces, y si es que no tengo, pues tengo que empezar a construirlos, ¿no? Tengo que empezar a construir amistades. Ahora, por lo que tú me preguntabas, Carla, pues yo creo que una de las mejores formas es establecer una estrategia durante todo diciembre, ¿no? Entonces empezar con que decorar la casa, decorar el árbol, sea una actividad en familia, ¿no? En donde se involucre a cada uno y no se tomen decisiones arbitrarias, sino se tomen decisiones democráticas, en donde qué poner, qué no poner y cómo ponerlo. Entonces de esta manera nosotros también hacemos que nuestros hijos tengan la seguridad de que sus ideas van a ser escuchadas y que sus ideas también son importantes para tener en cuenta dentro de la organización familiar. De igual manera, en la elección de la cena, qué es lo que vamos a comer, con quiénes la vamos a pasar. Por ejemplo, te cuento en mi familia, ¿no? Que ya estamos todos grandes, hemos lanzado un form
para que cada uno vaya poniendo las... ¿Con qué quiere contribuir esta Navidad? Claro, y que vayan eligiendo qué quieren, pavo, cerdo o qué. Entonces, pero de acuerdo a eso ya más fácil que cada uno esté dando su voto, cada uno emite su votación, ¿no? Y me parece fantástico, papá, mamá, porque ahora traigo a colación su sed y coméntame si es que podemos profundizar también, por ejemplo, nuestros chicos que tienen inflexibilidad cognitiva, ¿no? Chicos que tienen dificultad en estas habilidades sociales y que tal vez también la Navidad lo sientan como un momento también de me tengo que forzar a estar con otros, tengo que forzarme a que vengan los primos o tengo que forzarme a que mi mamá me lleve con un montón de amigos con los que no tengo mucha relación. Entonces ahí también acompañar en este proceso, como tú comentas, de hacerlos partícipes, creo que podría ayudar muchísimo a que también esta inflexibilidad cognitiva pueda ser trabajada esta Navidad. Y hay que darles capacidad de decisión. Si yo tengo 10 eventos y tengo 2 obligatorios, decirle, mira, estos 2 eventos tienes que ir sí o sí. De estos otros, escoge a los que te gustaría acompañarme y a los que no. Pero mínimo tienes que escoger 5. Entonces, de esa manera, yo ya no lo estoy obligando, sino yo le estoy dándole ya la capacidad de elección. Así es. Entonces, si yo lo manejo como que, pero tú decidiste, en el momento en el cual se siente incómodo, también yo le voy a poder decir, ¿no? Pero bueno, tú querías tener esta experiencia porque tú escogiste este lugar. Entonces, vamos a aprovechar y ver, y después de eso, comentarla y decirla ya, ¿y en qué nos equivocamos, no? ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué crees que le sobró? Entonces, volver cada evento una experiencia de aprendizaje. Y para aquellas familias que han tenido una pérdida, ¿cómo trabajar con ellos el proceso de aceptación en esta Navidad? Porque mencionaste que es el momento de sentir este duelo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a que en esta Navidad ese proceso de duelo pase a la aceptación? Claro, ahora pues no lo que decíamos, ¿no? Hay que recordar los eventos positivos. Si es que uno es católico, tal vez dar una oración en nombre de la persona que no está o en la religión en la que estemos profesando, o tal vez hablar en nombre de esta persona, o tal vez hacerle regalos simbólicos. Qué bonito. ¿No? Entonces este regalo simbólico puede ser a través de una carta, a través de una nota, que igual se le entregamos en una pequeña cajita y todos los miembros de la familia le pueden ir tomando, poniéndosela y eventualmente pues llevándosela, ¿no? O al cementerio o a un lugar que sea significativo, o por último quemándola o poniéndola en estos globos aerostáticos y llevándola al cielo. Y creo que ahí podemos también unir otra estrategia interesante que lo mencionamos en el podcast Papá, Mamá, que era el tema de los pensamientos, ¿no? Creo que ahí podemos ir acompañando esta transformación de estos pensamientos limitantes, de estos pensamientos de tristeza y de añoranza, a justamente cómo lo quieres recordar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres recordar de esa persona para que este proceso sea mejor? Creo que este tema de unir con esos pensamientos positivos, creo que ayudaría mucho al proceso. Sí, definitivamente. Y además, papá, mamá, es importante cuidar también la forma como nosotros estamos pensando, ¿no? Cómo nosotros estamos viviendo también nuestra Navidad para poder compartir de una manera muy positiva, pues todo este proceso, convertir estas a veces situaciones, como decía Sucede, de tristeza, de nostalgia, pues en algo más neutro, para que nos pueda ayudar a ponernos en un contexto en donde nosotros también podamos encajar con nuestra familia, que también espera lo mejor de nosotros, con nuestros amigos, y como decía Sucede, tratar de también generar nuevos hábitos, como buscar nuevos amigos, ¿no? Si estoy solo en un lugar, si estoy solo en otro país, si estoy solo en otra parte del mundo, pues también cómo puedo ir yo trabajando este proceso de socialización que me permita poder explorar este punto. Y si sucede, no me gusta la Navidad, pues tampoco pasa nada, ¿no es cierto? Claro, no tengo son por qué opciones, sentirme mal. ¿no? Claro, cada uno tiene la opción de disfrutar de algo como uno quiere hacerlo, siempre y cuando respete los límites de los demás. No, si a mí no me gusta, ok, no me gusta, me quedo callado, porque yo no tengo que juzgar al que le gusta. Y al que le gusta no tiene por qué juzgar al que no le gusta. Entonces, eso es parte de la convivencia, de vivir en respeto y aprender siempre de que ninguno de nosotros tiene la última opinión. Finalmente, cada uno decide qué es lo que quiere para su vida.
y de la manera en cómo se va a sentir más cómodo. En la medida en la cual yo no violento los derechos de los demás y no voy en contra de ellos, yo puedo vivir mi vida de la manera en la cual yo decida hacerlo. Pero hay que tener en cuenta, la forma en cómo yo decido hacerlo va a ser el modelo y el ejemplo que yo le voy a estar dándole a mis hijos. Entonces hay que siempre recordar eso, que nosotros como adultos somos la figura más importante en la vida de nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender a actuar de manera coherente entre lo que pensamos, lo que sentimos y sobre todo lo que actuamos. Así es, papá, porque nosotros hemos aprendido ese bonito triángulo, así es, emoción, cuerpo y lenguaje, para poder nosotros trabajar juntos. Y mientras nuestro productor nos va preparando este momento especial, Suzette, entonces, ¿cómo podríamos cerrar el podcast de todos los temas que hemos hablado, que hemos abordado papá, mamá, un poquito de cada situación o de cada contexto, como lo comenta Suzette, con unas palabras muy puntuales? ¿Cómo podemos nosotros darle al papá un resumen de cómo vivir hoy, 24 de diciembre? ¿Estás listo ya a horas nada más de ir abrazando a tus hijos, a tu familia, esperando a la familia que va a llegar? ¿Cómo podríamos entonces, Suzette, dar un pequeño resumen para todas nuestras familias que nos están viendo y nos están oyendo? Yo creo que lo más importante es reconocer cómo me siento. Primero reconozco cómo me siento, identifico mi emoción, si es que es agradable o es desagradable, y en función de eso, si es que es desagradable, tengo que medirla del 0 al 10, uso mi termómetro emocional, qué tan triste me siento, puede ser en 1, en 2, en 3 nivel, después tengo que preguntarme por qué me estoy sintiendo así, y si es que yo lo creo conveniente, ver de conversarlo con una persona de mi entorno cercano, porque el solo hecho de conversar hace que nosotros podamos liberarnos de esa situación y tal vez escuchar una nueva perspectiva nos ayude a aclarar la situación. De igual manera, hacerlo con los chicos, ¿no? Fomentar siempre el diálogo y el reconocimiento de emociones, no solo ahora en Navidad, sino todo el año, ¿no? Todo el año ser conscientes, ¿no? Y darnos cuenta de que la forma en cómo yo estoy percibiendo el mundo es lo que me va a hacer sentir a mí de una determinada manera, ¿no? Entonces, para yo sentir de manera saludable, tengo que pensar también siempre en positivo, y eso no quiere decir de que yo voy a tener un pensamiento optimista ingenuo, ¿no? Y pensar que de pronto las cosas vayan a suceder, pues, como que por gracia divina, ¿no? Así es. Así es que papá, mamá, queremos cerrar este maravilloso podcast brindando contigo. Aquí nuestro productor nos da un poquito el alcance. Suzette, permíteme por favor, si fueras tan amable. Gracias. Vamos a brindar, papá, mamá, contigo hoy 24 de diciembre en este día tan especial. Igualmente nuestro productor le hace alcance a Suzette de nuestro regalito de Yo Te Escucho como siempre para todos nuestros invitados especiales que están con nosotros, que vienen con nosotros cada uno de los sábados. Gracias, Suzette. Gracias a ti, Carla, y a todos ustedes. Y a Suzette le ha tocado hoy, en representación de todos nuestros invitados, alzar nuestra copa, papá, mamá, agradecerte por estar con nosotros este 2022, que este programa, que el día de hoy llene tus hogares con importante información, sobre todo hoy con las emociones. Conversa con tu hijo, como te dijo Suzette, habla con él, aprovecha en estas horas que quedan para abrazarlo, preguntarle cómo se siente, cómo cree que está terminando el año. Abraza a tu pareja, abraza a tus padres, a tus hermanos, a las personas con quienes estás, y si en caso no tengas un familiar querido presente por las circunstancias que ya hemos conversado, pues abraza sus recuerdos, que es el mensaje que te está dejando Suzette y el mensaje también que te dejo yo. Feliz Navidad, que todos tus sueños y tus deseos se cumplan. Feliz Navidad, Carla, y para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan especial, y desearles a todos una feliz Navidad y que el próspero año esté lleno de bendiciones. Recordemos siempre que tenemos que agradecer por todo lo que tenemos y también por todo lo que no tenemos, porque es una oportunidad que tenemos para poder conseguir nuestros sueños. Salud, Carla. Salud, feliz Navidad, queridos oyentes. Suzette Noriega nos ha acompañado el día de hoy y yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente, te deseo una hermosa Nochebuena, una maravillosa Navidad, un 25 cargado de abrazos y besos, y nos estamos viendo muy pronto y ya te avisaremos por redes sociales. Feliz Navidad.